servicio de esta mañana y vamos a comenzar teniendo una oración, reconociendo la presencia del Señor en medio nuestro. Él es el que nos invita a acercarnos a su presencia. Él es el que abre las puertas de su casa. Nadie puede romper la puerta ni entrar por la ventana en la casa de Dios. En estos edificios es posible. Conozco a muchos que hayan abierto puertas y entrado por la ventana y que se han robado cosas. Pero en la casa de Dios las puertas están abiertas porque Él abre las puertas a su presencia. Por eso vamos a orar, vamos a comenzar esta reunión, este servicio, reconociendo que es Dios quien nos invita. Qué privilegio tenemos de ser invitados por Dios a acercarnos a Él. Vamos a orar. Si nos ponemos de pie. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en el día de hoy por el regalo que tú nos das de la vida, la oportunidad de un nuevo amanecer, de experimentar tu amor y tu misericordia, de poder saber, Señor, que tú nos has dado el descanso de la noche, que tú has estado presente en todo tiempo y así lo seguirás haciendo día tras día. Por eso, Señor, nos acercamos con corazones agradecidos a ti, reconociendo que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Reconociendo que tú eres quien nos invita a acercarnos a tu presencia. Eres tú quien nos busca con tu amor que no alcanzamos a comprender. Eres tú quien hace todo lo posible y lo imposible para nosotros, para poder gozar de tu presencia. Y siendo nosotros pecadores, recibir el perdón que viene de ti. Poder acercarnos con toda confianza por la obra preciosa de Cristo Jesús a favor nuestro. Y poder, Señor, acercarnos a escuchar tu voz. Queremos acercarnos para saber qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra escrita. Gracias porque en ella podemos encontrar tu voluntad para todos nosotros. Gracias por la palabra hecha carne por Cristo Jesús, porque en Él podemos ver el ejemplo de vivir tal cual tú quieres que vivamos. El hacer tu voluntad en todo momento. Señor, gracias por darnos el privilegio hoy de llamarte Padre. De que fue tu amor inmerecido el que nos da esta posibilidad. Llamarte Padre y saber que somos tus hijos. Señor, gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu presencia. Queremos alabar y bendecir tu nombre. Queremos exaltarte y darte a ti el lugar que solamente tú eres digno y que solamente tú mereces, hoy y siempre. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a cantar esta canción número 47, igualmente va a estar allí en la pantalla para poder cantarla juntos. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Vamos. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mi
celebrar con el pueblo de Dios. Y celebrar no solamente por el estar juntos, sino como orábamos al principio, porque Él es digno de toda adoración y porque Él nos invita a celebrar, Él nos invita a mirarle a Él. Él es el dueño de la fiesta, como estudiamos en el capítulo 14 de Lucas. Y Él nos invita a su fiesta, a su gran banquete. Y vamos a leer ahora, les invito a buscar en sus Biblias Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5. El recordar, como el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, que haya en nosotros, en cada uno de nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta es la manera de acercarnos a la presencia del Señor, con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Yo lo voy a leer y ustedes por favor síganlo allí con su vista. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el plan de Dios para todos nosotros, que podamos reconocerle y un día toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Eso dice la siguiente canción: majestuoso, poderoso, digno de loor. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de loor.
Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Tengamos 2 o 3 oraciones de gratitud reconociendo que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Rey también de nuestras vidas. 2 o 3 que tengan el deseo de dar gracias al Señor y reconocer que Él es Rey, que puedan hacerlo con toda libertad en este momento. Oremos. Dios y buen Padre, gracias, Señor amado, por tu presencia en medio de tu pueblo, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor, como es tu palabra, todos los días te va a doblar delante de ti. Que podamos entrar en tu presencia con gratitud, recordando, Señor, de dónde hemos venido, de dónde tú nos has sacado. Así como sacaste al pueblo de Egipto, Señor, debemos reconocer tu grandeza, las maravillas que tú has hecho y que están escritas en tu palabra, Señor. Por eso te adoro y elevo esta oración ante ti, Señor, porque tú eres para mí el gran Rey que está sobre toda la tierra. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey de nuestro corazón. Tú nos cuidas, nos amas. Gracias, Padre, por estar siempre con nosotros. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Amén. Tomen asiento, hermanos. Por favor. Jesucristo es Rey. Un día nos alcanzó el amor del Señor. Quizás uno lo andaba buscando, o quizás no, y se encontró con el amor del Señor. Pero creo que, como la palabra de Dios nos enseña, cuando uno empieza a buscar a Dios es porque realmente ha notado la necesidad que tiene de Dios. Y es porque Dios nos ha buscado primero. Así que si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Si nosotros buscamos a Dios, es porque Él nos buscó primero. La canción número 15 dice: por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Esta es la historia de todo ser humano. Busca su razón de vivir, la razón de su existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Y aquel que se puede encontrar con Dios puede encontrar su razón de vivir. Número 15. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas
la voz del Señor la que nos va guiando hacia Él. Si queremos distinguir cuál es la voz de Dios o cuáles son las voces que no son de Dios, aquella que me acerca a la presencia de Dios siempre va a ser la voz de Dios. Aquella que me mueve al arrepentimiento siempre ha de ser la voz de Dios. Aquella que me aleja de su caminar, sin duda no será nunca la voz de Dios. Es la voz de Dios la que nos acerca a su presencia. Por eso la canción número 8, que les invito a buscar lo que tienen en sus cancioneros, pero si no va a estar aquí en la pantalla, el saber que el Señor nos busca y nos busca o nos ama sin poner condiciones. Y estamos estudiando lo costoso que es seguir al Señor. Aquellas cosas que el Señor no negocia al seguirle. Pero eso no quita jamás la condición de amor o por qué nos va a amar. Dios no nos ama más porque le obedezcamos o porque no le obedezcamos. El amor de Dios sigue siendo el mismo. El amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros es el mismo. Dios nos ama, aunque no le obedezcamos. Parece contradictorio, pero bueno, así somos los seres humanos. Si no nos obedecen, no los queremos. Pero Dios nos ama a todos. Por eso es un amor sin condición. Más allá de que podamos acercarnos a Él o alejarnos de Él, Dios nos sigue amando. Un amor sin condición. Isaías capítulo 53, el último versículo, el 12, dice así: porque Él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. ¿Será que Dios nos ama solamente a aquellos que hoy tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos? ¿O nos ama a todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Porque Dios nos ha amado aun cuando aún éramos pecadores. El amor de Dios no tiene condición. Dios nos ama porque Dios es amor. Y esta canción no sé si la hemos cantado en otra oportunidad, creo que sí, pero aquellos que pueden escuchar también en la radio se van a acordar de él. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fue, pagaste precio por mí. Has sido tan bueno para mí.
tiene amor sin condición. Te persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, cadena que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Te persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 15. Cada una de estas canciones que hemos cantado el día de hoy reflejan este capítulo 15 de Lucas. Quizás uno de los pasajes más conocidos de Lucas, o que tiene una de las historias más conocidas por todos, por cristianos y por no cristianos. Así como Juan 3:16 es uno de los pasajes más conocidos y más famosos, las historias que cuenta Lucas en este capítulo 15, una de ellas es, sin duda, la más conocida. 3 parábolas que Jesús va a contar aquí. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola, como la conocemos, del hijo perdido, que en realidad sería la parábola de los hijos perdidos. No solamente había un hijo perdido, los dos estaban perdidos. La conocemos como la parábola del hijo pródigo. Después vamos a hablar un poco de esa palabra, pero solamente para que podamos entrar en el contexto de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Jesús va a hablar estas parábolas, esta historia que va a contar de la oveja perdida, de la moneda perdida y de los hijos perdidos. Y vamos a leer a partir del versículo 1, en donde comienza esta historia. ¿Por qué Jesús cuenta estas historias? Lucas 15, versículo 1. Todos los cobradores de impuestos, publicanos, ¿no?, como dicen otras traducciones, todos los publicanos, los cobradores de impuestos, los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le contó esta parábola. Vamos a detenernos allí, pero mantenga abierta su Biblia. ¿Por qué Jesús cuenta estas parábolas?
justamente por la base de estos dos primeros versículos. Esta es la raíz, esta es la razón de por qué Jesús cuenta esta historia de la oveja perdida, de la moneda perdida y de los hijos perdidos. Porque Jesús está comiendo, o en realidad todavía lo que dice el pasaje nada más es que se acercaban a él, publicanos y pecadores, recaudadores de impuestos y pecadores, se acercaban a Jesús. ¿Para qué? Lo que dice el pasaje, para escucharlo. Los publicanos, los pecadores, aquellos que no eran queridos por el grupo de los fariseos y de los escribas, aquellos que eran los religiosos del pueblo de Israel, se acercaban a escuchar a Jesús. Pero aquellos que supuestamente conocían a Dios, aquellos que supuestamente seguían a Dios, se acercaban a Jesús porque también estaban allí, no estaban de lejos, estaban cerquita, como dice el pasaje. Ellos también estaban allí, pero ¿qué hacían? Murmuraban. Uno se acercaba a escuchar y los otros se acercaban a murmurar. ¿Y cuál era la murmuración? Fíjense el desprecio. En todas las expresiones que vamos a encontrar de los fariseos hacia Jesús va a ser igual. ¿Se nota el desprecio? Que recibe a pecadores y come con ellos. Por eso Jesús dice, entonces Jesús le cuenta estas parábolas, les cuenta estas historias. Las tres historias en realidad son una sola. Es una sola historia, es una sola foto, es una sola imagen, contada en tres cuadros distintos. Cada uno de los cuadros nos ayudan a entender mejor el cuadro general, pero no lo podemos separar. Por eso hoy lo vamos a leer completo, para no perder de vista toda la historia y el por qué Jesús las cuenta. Pero va en orden para que vayamos entendiéndola de a poquito. Pero Jesús está diciendo, si ustedes se sienten mal, si ustedes se sienten apabullados porque no solamente recibo a pecadores, sino que también como con ellos, era la expresión que más utilizaban en contra de Jesús, tienen que saber que Dios no solamente recibe a los pecadores, sino que los busca, y que los anda buscando con toda intención y con toda intensidad. Y no solamente que los anda buscando, sino que los anda buscando para encontrarlo, y cuando los encuentra hace una gran fiesta, se goza, se alegra y quiere que todos se alegren. Este es el problema que vamos a encontrar en las historias que Jesús va a contar. Yo sé que Lucas va en orden y yo no me quiero apurar para llegar al final y ya resumir el por qué lo cuenta. Pero en el final del pasaje bíblico está el por qué Jesús está contando estas tres historias. Tres historias que, como digo, nos enseñan a verle a Dios. La primera es la obra de Cristo Jesús, la obra de Dios, el Hijo, el Cristo Jesús que va a buscar a sus ovejas. La segunda es la obra de Dios a través del Espíritu Santo, que también restaura al hijo perdido, a la moneda perdida. Y la tercera es la obra de Dios, ahora el Padre, que anda buscando y restaura al hijo perdido. Dios en todo su esplendor, en toda su persona como Dios, anda buscando. No solamente recibe y come con pescadores, sino que los anda buscando y hace una gran fiesta. Si lo primero escandalizaba a los fariseos y escribas, la historia de Jesús termina por destruir todo pensamiento o idea que tenían. Quizás cuando Jesús termina de contar estas historias, los fariseos se dan cuenta de que no conocen a Dios. Que el Dios que ellos tienen imaginado no es el Dios de la Biblia. Que el Dios que ellos piensan seguir y obedecer no es el Padre celestial que los anda buscando. Por eso es interesante no perder la idea general de estas tres historias, de todo este capítulo
15. Y antes de leerlo, no nos olvidemos tampoco lo que ya venimos estudiando, porque todas las cosas tienen que seguir estando en su contexto. Si no, tendríamos que acordarnos todo lo que fuimos estudiando, pero yo sé también que nuestra memoria puede fallar. La idea es que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra en cada uno de nosotros y nos recuerde lo que fuimos estudiando para que pueda estar en nuestras vidas y en nuestra memoria para poder vivir de acuerdo a ella. Pero al menos acordarnos del capítulo 14, que no fue hace mucho. En el capítulo 14, si ustedes se acuerdan, Jesús fue invitado a una cena. Y Jesús había ido a comer ¿a quién? A la casa de un fariseo. Los que ahora se enojan y dicen, ¿no? Recibe y come con pecadores. Bueno, también fue a comer con ellos. Claro, ellos no se entienden ni se saben pecadores. Ese es el problema. Ese es el gran problema. En el 14 Jesús está comiendo con ellos. Y en esta cena, si ustedes se acuerdan, cuando Jesús observa la actitud de los invitados, enseña acerca de la actitud que deben tener los invitados a la cena. Cuando Jesús observa la actitud del anfitrión de la cena, también enseña acerca de la actitud que el anfitrión ha de tener en la cena. Y termina entonces enseñando acerca de la gran fiesta, el gran banquete que Dios nos invita a todos, el gran anfitrión. ¿Cómo es este anfitrión preparando esta fiesta? Y si ustedes se acuerdan, cómo salió a buscar a los invitados y los invitados, cada uno dijo, no puedo ir, discúlpame, pero tengo otras cosas que hacer. Pero aunque los invitados no quisieron ir a la fiesta se hizo igual. Y Dios salió a buscar entonces a todos aquellos que eran marginados por los primeros que habían sido invitados. No se olviden el capítulo 14, porque esto también nos ayuda a entender el capítulo 15. Y nos va a ayudar a entender los próximos capítulos también. Vamos a leer los versículos que siguen, entonces lo que sí conocemos como estas parábolas. Versículo 3. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra gozoso, la pone sobre sus hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿O qué mujer? Porque continúa, no se detiene. Dice, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas, 10 dracmas, dice otra, monedas de plata, tiene 10 monedas y pierde una de ellas? ¿No enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero Jesús también les dijo, no se detiene, continúa la historia. Un hombre tenía 2 hijos. Ese sería mejor el título para esta historia. Yo sé que todos la conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero la parábola es la del padre, no la del hijo. El protagonista es el padre, ¿no? El padre es aquí el que realmente es generoso en su amor. Y este padre tiene 2 hijos. Así comienza la historia. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre,
dame la parte de mis bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Acuérdense de esa expresión. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas las cosas y se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí, y ahí tenemos distintas traducciones, derrochó, malgastó, dilapidó sus bienes, llevando una vida perdida, o viviendo una vida perdidamente. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos a cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, otras traducciones, volviendo en sí. Recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Fue movido a misericordia, dice otra traducción. Corrió entonces y se echó sobre su cuello y lo besó. Literalmente lo cubrió de besos, lo llenó de besos. Como las abuelitas hacen cuando ven a los nietos después de mucho tiempo, no le dan un beso, ¿no? Los llenan de besos, le pellizcan el cachete, bueno, así, los llenó de besos. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, no lo dejó terminar. Todo lo que tenía preparado para decir, no lo dejó terminar. Pero el padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzados en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo. Fíjense que no es un becerro gordo, no, el becerro, el que ya estaba preparado, el que tenía destino, el que estaban esperando y lo estaban engordando para esto. Vayan y busquen el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Y cuando regresó, llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte, nunca te he desobedecido. Tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene tu hijo, o también igual que el otro, este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo.
Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. ¿Por qué Jesús cuenta esta historia? No nos olvidemos de los 2 primeros versículos, porque ahí está la clave. Y así es como termina. Estos son el hermano mayor, que en vez de alegrarse, se enojan. En vez de gozarse, murmuran por lo que Jesús está haciendo. En mi humilde opinión, creo que las 2 primeras historias no sorprendieron a los oyentes cuando Jesús la contaba. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida, creería que no los sorprendió, pero sí los sorprende la tercera historia. Y les cuento por qué creo que no sorprendió las 2 primeras. Si ustedes se dan cuenta, las 2 primeras empiezan diciendo, ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas y se les pierde una? ¿No? Estas preguntas que Jesús hace es para responder, sí, lo hacemos todos. O sea, no tiene respuesta, son preguntas retóricas, no hay que... Y acá nos damos cuenta lo lejos que estamos en el tiempo y en la manera de pensar y actuar de esto. Por eso nos puede llegar a costar entender las historias de Jesús. Pero aquellos que escucharon, Jesús le hace esta pregunta, ¿quién de ustedes, si se pierde una oveja, no la van a buscar y cuando la encuentran se alegran y celebran con todos? Porque eso es lo que hacían. Entonces ellos dirían, la respuesta sería, eso es lo que hacemos todos. ¿Sí? ¿Quién de ustedes, si perdió una oveja, no se alegra cuando la encuentra? ¿O quién de ustedes, y ahí cuenta la historia de una mujer que pierde una de las monedas, no la busca y cuando la encuentra, lo celebra con sus amigas, con sus vecinas, se alegra? Y en cada una de estas 2 historias, Jesús termina hablando de esta alegría, de este gozo. Versículo 7 y versículo 10. Les aseguro que así es en el cielo. Hay gozo, hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Y esa va a ser una de las de la línea que va a seguir las tres historias. El arrepentirse con aquel que ha sido encontrado. El que es encontrado porque estaba perdido. Hay alegría, hay gozo, hay una verdadera fiesta que el Padre prepara. Pero resulta que estos siguen enojados. La misma actitud del hermano mayor de la tercera historia. ¿Por qué cuenta Jesús esta historia? Para llegar a esa conclusión. En el cielo hay alegría, porque Dios no solamente recibe y come con pecadores, sino que lo anda buscando intensamente y cuando los encuentra hace una gran fiesta. Pero lamentablemente están aquellos que en vez de alegrarse se enojan. ¿Por qué? Y ahí viene el gran problema, porque se creen mejores que los otros. ¿Cómo se va a juntar con pecadores? ¿Qué significa eso? Que uno no lo es. Ese era el gran problema de los fariseos y el gran problema del hermano mayor en esta tercera historia. El centro de la enseñanza está en esto opuesto, en lo contrario, que es la actitud de los religiosos y el amor misericordioso de Dios. Ese es el centro de esta enseñanza. Dios busca con un amor misericordioso, pero los fariseos, los religiosos, se enojan, se oponen a este amor de Dios. Y el propósito que tiene Jesús al contarlo es identificar a los religiosos con el hermano mayor de esta tercera historia. Después el resto del Nuevo Testamento continúa marcando esto. Bien, ¿cómo trasladamos esta historia de hace 2000 años atrás
al día de hoy? ¿Con quién nos identificamos más? Elija dentro de estas historias la oveja, la moneda, el hijo menor, el hijo mayor. En alguna de ellas entramos, en alguna de ellas estamos. Ahora, aquellos que nos llamamos cristianos el día de hoy, estamos mucho más cerca de ser los hermanos mayores, que es el cuidado que debemos tener para no cometer los mismos errores que el hermano mayor comete aquí. Vamos a usar otros domingos para seguir estudiando y profundizando en este capítulo 15. Vamos a hacer también, como hacemos siempre, día tras día, un pequeño devocional que nos ayude a guiarnos en este pasaje bíblico y a reflexionar en pequeñas partes. Pero díganme, ¿qué tenía de malo que Jesús se siente a comer con pecadores? Que Jesús reciba a pecadores. O más, que los pecadores se acerquen para escuchar a Jesús. ¿No sería lo mejor? ¿No sería lo mejor? No hay ningún problema en eso. No es el problema que se acerquen los pecadores. El gran problema es que uno se enoje porque eso sucede. Que uno se enoje porque Dios anda buscando a los pecadores. Jesús había incluido dentro de sus discípulos a un publicano. Mateo formaba parte de sus discípulos, de sus 12. ¿Se acuerdan qué pasó en esa oportunidad? Si no me equivoco es capítulo 5. Cuando lo invita, Mateo organiza una gran fiesta, un gran banquete. ¿Y a quiénes invita? A todos los publicanos. Y Jesús, con los que ya había llamado, estaba comiendo con ellos. Por eso los observan de una manera rara y por eso se gana este nombre, este que recibe a publicanos y pecadores y come con ellos. Si recibirlo ya era una cuestión de contaminación según su ley, el comer con ellos era algo aterrador, algo que no podía pasar por sus cabezas. Recuerden un poquitito nada más, nos vamos a ir lejos en la historia más adelante. El apóstol Pedro tiene que ir hasta la casa de Cornelio, alguien que no es judío. ¿Se acuerdan qué pasó? Dios tuvo que trabajar con él porque no quería ir. No querían entrar porque esto era prohibido para ellos, entrar a la casa de uno, se contaminaban. No querían, y sentarse a comer con ellos, peor todavía, no entraba en su cabeza y Dios tiene que trabajar con Pedro para que no llame inmundo lo que Dios ya santificó. Ni la comida que vio en su visión para entender que tenía que ir a hablar con Cornelio. Cuesta que la obra de Dios entre en nuestro entendimiento. En realidad es inentendible. Por eso las dos primeras historias, yo creo que las entendieron bien, se sintieron identificados, no les sorprendió nada, pero sí les llamó la atención la tercera historia. Por el gran amor del Padre. Porque según la ley, y les invito a buscar, y con bueno, vamos a terminar con otro pasaje porque este termina muy duro. Deuteronomio, vaya conmigo por favor. Busquemos juntos Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. Si alguno es hijo, esto es lo que dice la ley de Moisés, de lo que hay que hacer cuando un hijo es rebelde. Quizás todo lo que seamos padres pasamos experiencias similares, o con nuestros hijos, o cuando nosotros éramos hijos. Son las dos opciones que todavía hay, ¿no? ¿Encontraron? Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. Si alguien tiene un hijo testarudo,
¿Alguno tiene hijo testarudo? Bueno, no diga nada, quédese ahí. No. Si alguien tiene un hijo testarudo y rebelde, que no atiende a la voz de su padre ni a la de su madre, y que no los obedece a pesar que lo castigan, entonces su padre y su madre, y escuchen bien, lo llevarán ante los ancianos a la entrada de la ciudad donde vivía y dirán a los ancianos de la ciudad, de nuestro hijo, fíjense cómo se hacen cargo, ¿no? Este hijo nuestro es testarudo y rebelde, no atiende lo que le decimos y además es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y así, ¿qué dice? Morirá, para que quites de en medio de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y temerá. Esta es la ley. Por eso esta historia es sorprendente para ellos. Este hijo menor que le pide la herencia antes de que se muera, la herencia le iba a corresponder a él, ya, de por sí, pero se la pide antes y eso ya era, digamos que era costumbre hacerlo, pero no era muy común. Había quienes lo hacían, pero no era común porque se lo veía mal cómo el hijo va a pedir la herencia aún estando su padre allí con vida. Pide la herencia. Y cuando pide la herencia encima se va a un país lejos. Irse lejos para el judío era ir a contaminarse de entrada. No importa lo que haga, ya con irse lejos significa se contaminó, se juntó con otros, se fue a otro país, se fue a otra provincia. Y encima malgastó sus bienes. Y cuando lo malgastó todo, vino una gran hambruna. ¿Vieron cuando pasan esas cosas que algo sale mal y después sale peor? Y después se empeora la cosa. Sobre llovido, mojado, tenemos esa expresión, ¿no? Cuando se le acabó todo, encima vino una gran hambruna, así que empezó a tener necesidad. A tal punto, para un judío tener necesidad, tenemos que tratar de meternos en esa. Pasar necesidad y estando lejos, acercarse a hablar a uno y pedirle ayuda. Todo esto es algo que le empieza a explotar la cabeza. Y aquel que le va a dar ayuda, la ayuda que le dio es que apacentara cerdos, lo peor que puede hacer un judío. Así que este hijo cayó en lo peor que podía haber caído. A tal punto dice que tenía hambre. ¿Y quería comer qué? Las algarrobas que comían los cerdos. Y no solamente no encontró amigos, ¿no?, sino que ni los cerdos le querían convidar, pues nadie le quería dar, dice, ¿no? Ni los cerdos le convidaban su comida a este joven. Pero volviendo en sí, y ahí viene el regreso, que vamos a hablar en otro día del regreso. Pero cuando regresa, este hijo, según la ley, merecía ser apedreado. Por esa razón les explota la cabeza cuando el padre sale a buscarlo y encima lo llena de besos. Inmundo como venía, no solamente de su suciedad, sino porque estaba inmundo según la ley. Y lo llena de besos. Y después entonces viene, pónganle el vestido, pónganle el anillo, pónganle el calzado. Este amor sin condición, este amor generoso de Dios, este movimiento de misericordia es lo que ellos no pueden entender. Pero si ustedes se acuerdan de otros pasajes bíblicos, Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto es lo que decidió hacer aquel hijo. Se acercó a Dios y Dios se acercó a él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La oveja no decidió irse lejos. La oveja se perdió, como toda oveja. De a poquito
un pasito más lejos, un poquito más afuera, un poquito más lejos del reino, un poquitito que se desprende de una, de otra, y de golpe se encuentra perdida. Una oveja perdida está en peligro. Por eso sale el gran pastor, el buen pastor, la imagen de Jesús, ¿no?, buscando a esta oveja. Pero ella no decidió perderse, se perdió. La moneda no decide perderse. La moneda por allí rodó y se perdió del resto. Una moneda perdida es una moneda inútil. ¿Para qué le sirve una moneda perdida? No sirve para nada. Dentro de nuestra manera de pensar, nosotros nos quedaríamos quietos. Todavía tenemos 99, todavía tenemos 9, ¿para qué buscarla? Pero este Dios, este Padre, busca con intensidad. Pero el hijo menor, y esta es la peor de las posibilidades que tenemos, deliberadamente decidió irse lejos. Hermanos, Dios nunca nos obliga a nada, ni siquiera a quedarnos. Cuando el hijo pidió irse, ¿qué hizo el padre? Les dio sus bienes. Seguramente con dolor. Amor con lágrimas, amor con llanto, amor con dolor. Mientras el hijo malgastaba el dinero, su dinero, seguramente estaba allí cercano, dolido. Pero cuando el hijo pudo volver en sí y volver en el camino, el padre lo llena a besos. Pero también podemos ser el cuarto, que no se fue, que no se movió, pero estaba tan lejos y tan perdido como su hermano menor. No conocía el corazón de su padre, no actuaba como su padre, no hacía lo mismo que su padre, aunque tenía todo en sus manos. De esto vamos a seguir estudiando en estos próximos domingos. Pero el día de hoy cada uno de nosotros debemos pensar en esto. ¿A quién nos parecemos? ¿A la moneda, a la oveja o en esta historia? ¿Al padre? Lo dudo, ¿no? Lo dudo que al padre. Creería que como padre, si sabemos que nuestro hijo hizo eso y viene en camino, ahora vamos a ver con qué se viene, a ver qué explicación me da, ¿no? Y eso es lo que naturalmente saldría. Lo asumo que Dios ya haya trabajado en nuestras vidas y nos acerquemos de una manera distinta. Pero entre estos hermanos, los dos hermanos que están perdidos, uno vuelve en sí y sabe que está perdido, se acerca al Padre. Y uno que no se cree perdido, tiene este gran problema de estar perdido en su propia soberbia, en su propia santidad, que no es santidad, ¿no? Santurrón, como usamos esa expresión, ¿no? Jesús cuenta estas historias porque murmuraban y porque se creían sin pecado. Que el Señor nos ayude a tener el corazón del Padre y aprender a ser como Él. Él se entregó a sí mismo. Él sigue buscando. Él sigue recibiendo pecadores. Él sigue comiendo con pecadores. Y Él sigue haciendo fiesta cuando uno de ellos se arrepiente. Vamos a inclinar nuestros rostros delante del Señor y pidámosle que en esta semana, mientras vamos estudiando este pasaje bíblico, Él siga hablando a nuestros corazones, siga moldeando nuestro corazón al corazón que Él quiere para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra escrita. Te damos gracias por estas
historias que tú has contado, que nos llegan hasta el día de hoy. Gracias por poder tenerlas en nuestras manos, por poder acercarnos a ellas, para poder escuchar las mismas historias que tú compartiste con aquellos que estuvieron cerca tuyo. Señor, hoy rogamos que sea tu presencia, el obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, dándonos a entender, viéndonos como en el espejo de tu palabra, quiénes somos y cómo estamos, y cuánto necesitamos de ti. Sin ti estamos perdidos, sin ti no tenemos razón de vivir, sin ti estamos malgastando nuestras vidas. Señor, gracias porque un día tu amor llegó a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no tener la actitud del hermano mayor. Ayúdanos a conocerte más y más y a servirte por amor, a estar cerca tuyo por amor a ti. Que podamos, Señor, cantar de tu amor, ese que un día nos alcanzó, compartirlos con aquellos que aún no te conocen. Poder conocerte a ti, encontrarnos contigo y encontrar en ti todo lo que necesitamos. Señor, que esta semana que comenzamos seas tú obrando en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros. Que podamos ser de bendición en nuestras familias, en nuestros trabajos, allí en el vecindario donde tú nos has puesto. Que podamos ser de bendición para ellos. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.